Le voy a pedir a la hermana Belinda si nos puede dirigir el día de hoy con la oración inicial para que podamos comenzar con la reunión de hoy. Aló, buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos ahora. Padre amado, en este día, Señor, estamos en tus manos, Padre, poniéndonos de acuerdo, Señor, para que en esta reunión, Señor, tu presencia sea con nosotros, Señor, que todo lo que nosotros en este momento, Padre, podamos estar enseñando, aprendiendo, Padre, compartiendo unos con otros, sea de gran bendición para cada uno de nosotros, Señor. Bendice esta tarde, Padre, donde vamos a dedicarle a ti y nos ponemos de acuerdo todos en que tu presencia y el Espíritu Santo está con nosotros en este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, muchas gracias, hermana. Ahorita les voy a compartir una alabanza para nuestro tiempo de alabanza como cada reunión. Entonces, ¿la pueden ver todos? Creo que sí. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, yo tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no
Muy bien, hermanos. Esta fue la alabanza que les quería compartir el día de hoy. Y pues como dice la canción, no hay nada mejor que nuestro Dios y qué mejor que pues en cada momento, cada circunstancia poder alabarle. Bueno, ya les había preguntado más que todo cómo estaban el día de hoy, igual cómo les había ido esta semana, hermanos. Sé que, bueno, han sido semanas un poco difíciles para muchos de nosotros, del grupo, incluso hablando en general. Y espero pues, hermanos, de que a pesar de las difíciles circunstancias y que tal vez tengamos padecimiento en nuestras familias, estemos bien, que le pidamos igual fuerzas a Dios, le pidamos sabiduría y sostén sobre todo. Estemos orando por nuestro grupo en general, hermanos, por nuestra congregación, porque son momentos difíciles para muchas familias, para muchos de nosotros. Hay bastantes personas que están padeciendo diferentes situaciones que tal vez no conocemos, pero siempre estemos pendientes de eso, hermanos, y pues orando por cada uno de nosotros. Mantengámonos siempre así para mantenernos unidos y para mantenernos también muy cerca de Dios y que Él siempre esté cerca de nosotros. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo el día de hoy. ¿Quiere igual hacer alguna solicitud, alguna petición, algo que quieran comentar? Ahorita está abierto el micrófono para que podamos hacerlo. Y si no, empezamos a comentar pues las lecciones de esta semana. Bien. Bueno, esta semana estuvimos viendo el tema de la iglesia y los ministerios. Esta es la cuarta semana en la que estuvimos pues ya estudiando. Creo que sería, no sé si contar como la cuarta estudiando el tema de la iglesia, pero esta es la cuarta lección. En el primer día nosotros estuvimos viendo lo que es la iglesia y los ministerios. Bueno, sabemos que esta semana no tuvimos tantas actividades como en la anterior. Estuvimos viendo bastante conceptos importantes del tema. Hablamos un poco y algo que nos recalcaban aquí, que fueron los fundamentos del ministerio y nos preguntaban cuáles eran. Y nos pregunta primeramente en la lección 1, el ministerio corresponde a, que me gustaría saber qué pudieran comentar en ese día, en ese punto que pudieran comentar. No sé si el hermano Percy nos podría contar qué contestó en este primer apartado. Amén, hermano, buenas tardes. Pues yo respondí que todo nos corresponde a todo el pueblo de Dios. Y es que el mismo manual nos enseña y nos insta, diciendo que muchas veces nosotros creemos que el ministerio solo depende de los líderes, del pastor o de un hermano determinado, pero que la verdad el ministerio es responsabilidad de cada creyente, de todos nosotros. Así es. Y en efecto, no sé si, bueno, recuerdan en el examen incluso nos pusieron una pregunta así, que quién correspondía al ministerio, y nos ponía eso de el pastor o el pastor y 2 personas, algo así nos ponían en las respuestas, y efectivamente es así. El ministerio nos corresponde a todos, a todo el pueblo de Dios. También nos dice que el ministerio se basa en qué, no sé si el hermano Giancarlo nos dice en qué se basa el ministerio. Porque nos hace la segunda pregunta igual y nos dice, el ministerio se basa en. O alguien más, si tiene también la respuesta, puede decirle, no hay problema. Bueno, hermana, se basa en el ejercicio de los dones espirituales. Lo que les puedo entender ahí que es que como el ministerio corresponde a todo el pueblo de Dios, también el ministerio se basa en lo que es en el ejercicio de los dones espirituales.
Esto significa que tenemos que poner en práctica nuestros dones, talentos y poner a disposición a lo que es el ministerio de Dios. Sí, exactamente, muy bien. Y recordemos de que nosotros formamos parte del ministerio y al formar parte también entregamos los dones y talentos y habilidades naturales y adquiridas que nosotros tenemos. Entonces, como dice ese es el ejercicio del mismo. Nos hablaba también bueno, un poco más adelante de esta lección, en sí qué es el ministerio, que es algo que nosotros estuvimos estudiando, y dice que el pensamiento popular, como nos comentaba Percy, es que equivale al pastor o a otro puesto de liderazgo eclesiástico. Y el concepto de ministerio que nos brindaba a nosotros en el libro de Efesios es que el ministerio fluye, por ejemplo, de lo que dice aquí, de lo que uno es. Eso es lo que nosotros nos está reflejando. El ministerio fluye de lo que nosotros somos como cuerpo de Cristo. Nos hablaba también un poco de lo que es la vocación del discípulo. Dice que en otras palabras el llamamiento de Dios es ser discípulos de Cristo. Un llamamiento al servicio cristiano a pleno tiempo. No hace más llamado a un pastor o a un misionero. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué pudieron comprender ustedes con esa parte al decirte que un pastor o un ministro de alabanza no tiene más llamado que tal vez alguno de nosotros? Hermana Belinda, ¿tiene algún pensamiento sobre esto? ¿Puede repetir la pregunta, hermano? Sí, bueno, recordemos de que el material nos dice de que el llamamiento al servicio cristiano no es mayor hacia un pastor o un misionero o al ministro de alabanza, sino que es por igual para todos. ¿Qué considera usted con ello? Bueno, es que todos estamos equipados, ¿verdad? Para la obra del ministerio. Y creo que todos, siendo llamados, tenemos el don necesario, ¿verdad? Que el Espíritu Santo ponga en cada uno para hacer la obra. Y no solo el pastor o el líder, sino que cada quien en su lugar tiene el don a ejercer en ese lugar que Dios le ha destinado. Excelente. No sé, Sí, ¿verdad? así es, perfecto, hermano. Y es que recordemos de que no porque el pastor sea pastor o el ministro de alabanza tenga el don tal vez del arte, de la música, o otras personas el de prédica, exhortación, no significa que un don sea menos que otro. Eso es lo que les quiero decir. Todos tenemos la misma responsabilidad de poder ejercer nuestro don en el ministerio, poder ponerlo en práctica. Y es por eso que todos tenemos el mismo llamamiento. El llamamiento que tiene la hermana Belinda lo tengo yo, lo tiene el hermano Percy, el hermano Jan, Ceci, Scarlett. Cada uno de nosotros tiene ese mismo llamamiento. Entonces, por eso nos por eso nos dice esto, que todos somos llamados al ministerio. Bueno, estuvimos hablando también de eso, hablamos un poco de lo que es la unidad del llamamiento y nos dice que Pablo compara la unidad de los creyentes con la unidad que existe dentro de la Trinidad. Y bueno, nos ponía ahí un pequeño ejercicio que nosotros hiciéramos de encerrar alrededor de las clases que hablan sobre la unidad. Nos decía que lo hiciéramos por ahí y también nos habla un poco de la unidad en diversidad. Dice que cada uno de los ministerios del cuerpo de Cristo son esenciales para la vida del cuerpo. Dice que el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y entendamos bien de que siempre le hemos dicho que cada persona en el ministerio es importante para el funcionamiento del mismo, tenga el don que tenga o la habilidad que ejerza. Cada actividad es importante para el funcionamiento adecuado de la iglesia y del ministerio en sí mismo. Y estuvimos hablando también de la unidad en
la unidad en comunidad y la unidad en madurez. La unidad en comunidad nos habla de que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, juntamente edificados, coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa, bien concertado y unido entre sí todas las coyunturas que ayudan mutuamente. Dice que las coyunturas implican que cada miembro está en su debido lugar en la iglesia y contribuye a algo que el cuerpo necesita. Entonces sabemos de que esa unidad es una ayuda mutua que es necesaria dentro del cuerpo para su adecuado funcionamiento. También nos habla de la unidad en madurez y es el ambiente en la iglesia que debe dar a entender que el cuerpo en sí tiene un posicionamiento. Y dice que todos estamos interrelacionados y que somos importantes. Nos hablaba de eso el primer capítulo. Y bueno, en la formación espiritual nos preguntan cómo definiríamos el ministerio. Y me gustaría saber si alguien tiene un concepto o si cada uno de nosotros podemos compartir el concepto de ministerio que nosotros pudimos tener. No sé si Cecia nos podría compartir el concepto que pudo escribir. Sí, sí, ahorita. Bueno, el concepto que yo escribí es un conjunto de personas en el cual sirven con sus dones, talentos y destrezas, donde se debe ver reflejado la unidad y el amor de Cristo en un solo cuerpo. Muy bien. El hermano Percy podría leer también el suyo. Amén. Yo escribí, el ministerio es el propósito que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Muy bien. Y la hermana Belinda también, no sé si quisiera compartirlo. Sí, hermana. Yo puse que el ministerio es la obra de todo el pueblo de Dios, según donde ha sido establecido por el Espíritu Santo. Scarlett, no sé si estás, si hoy puedes participar, si quieres hacerlo, igual puedes leer el concepto que escribiste. Sí, bueno, el concepto que yo escribí es el ministerio, es el servicio fiel y verdadero que ofrecen los hijos de Dios a través de los dones con que el Espíritu Santo los ha equipado. Muy bien, hermano Giancarlos está. No sé si tiene posibilidad también de participar. No sé si el hermano me escucha, pero bien, si acaso me escucha igual puede participar. Yo lo que quería recalcar o resaltar de esto es que en el concepto de cada uno de nosotros podemos observar las similitudes de que hablamos sobre el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros decimos unificándonos a todos, que qué bueno que cada uno de nosotros puede comprender eso. Y también que resaltamos esa puesta en práctica de los dones, los talentos que cada uno de nosotros tenemos, y qué bueno que nosotros podemos comprender esto, porque así es, esto es lo que conforma el ministerio. Entonces, bien, el día 1 eso fue más que todo lo que vimos. En el día 2 nosotros estuvimos hablando sobre los dones y los ministerios, que es algo que hemos estado estudiando durante esta semana. Los dones nos dicen en este punto de que si nosotros hemos podido identificar de acuerdo a la actividad que hicimos la semana pasada y lo que estuvimos estudiando, si hemos podido descubrir cuáles son nuestros dones o el don que nosotros poseemos, al igual que los talentos naturales y las destrezas que podemos compartir con nuestros hermanos. Y vean que esto, hermanos, es muy importante porque sabemos que ahorita que estamos en lo virtual, un poco a distancia, que tal vez no nos congregamos ahorita en el edificio de la iglesia, pero en un dado momento, incluso de así de manera virtual, nosotros podemos seguir sirviendo en la casa de Dios, ya sea con nuestros dones o con esas capacidades que nosotros tenemos para poder compartirlas con los hermanos. No sé si alguien pudo
o puede ir ya identificando cuáles son esos dones o fortalezas que tiene. No sé si alguien quiere compartir, si ya tiene alguna noción sobre eso. Y si no lo quisiera compartir, claro. O si incluso existen dudas también, no sé cómo se encontraron en esa parte, si pudiéramos compartir. Hermana, Dígame. aquí haciéndome una evaluación, por ejemplo, de cuál es el don que tenemos, cuáles son los talentos naturales, ¿verdad? Que Dios nos ha dado, cuáles son las destrezas que tenemos para compartir con nuestros hermanos. Entonces, el don sería de enseñanza, me gusta. En los talentos, creo que me gusta bastante la manualidad. La destreza, me gusta mucho hacer el material didáctico. Recuerden que como maestra, pues somos capacitados para hacer material didáctico, para trabajar con los niños en diferentes áreas. Entonces, lo que es manualidades, la destreza de el dibujo, sí, no, ¿verdad? Pero en las manualidades, en el don de servir, otra cosa que me estaba analizando, a mí me gusta arreglar la iglesia, verla bonita, como el arreglo, la decoración. Esas serían mis destrezas, creo yo, o talentos, no sé, hermano. Ahí no identifico si estaría como talento natural. El hecho de que usted dice que arreglar la iglesia, eso. Ajá. Yo creo que, bueno, depende, fíjese, porque si usted desde, por ejemplo, muy pequeña ya era dada a eso de, bueno, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de que esas personas que les gusta poner flores en su casa y arreglar los mantelitos y esas cosas, si desde muy pequeña es así y a usted le fue gustando y lo fue mejorando, incluso pues haciéndolo en la iglesia, consideraríamos que sería un talento natural porque es innato en usted desde siempre. Uh-huh. Pero si es algo que tal vez usted aprende en algún curso o en la misma preparación de docencia, usted lo aprendió, lo adquirió, podemos decir que es una destreza que usted adquirió con su conocimiento. Entonces, ahí sería identificarlo, pero podría ser un talento o una destreza que igual usted Ajá. comparte. Uh-huh. ¿Me entiende? Y sí, hermano. Uh-huh. Y el ministerio, pues ya sabemos que estamos dispuestas estamos llamados a servir en cualquiera de los talentos, de los dones, de las destrezas. Somos llamados y estamos capacitados para servir en la obra del Señor. Amén, y así es. Y bueno, nosotros sabemos que usted siempre ha sido muy dada en compartirlo, incluso en la escuela dominical, decorando la iglesia, que queda tan bonito. Entonces, esto es un claro ejemplo de lo que nosotros podemos hacer con cada talento. A veces nosotros decimos como, no, yo no puedo ayudar porque lo mío no sirve. Y nos menospreciamos con lo que Dios nos ha dado. Y el hecho de entregar esto a la obra muchas veces es más de lo que nosotros pensamos. Y es tan valorado porque cada cosa cuenta y es muy bonito poder de realizarlo en las diferentes áreas. Por ejemplo, la hermana Belinda no solo se quedaba con lo de la decoración, sino poder compartirlo con las hermanas de escuela dominical, estar con los niños, todo eso. Y es muy importante que nosotros podamos hacerlo. Y qué bueno, hermana, qué bueno que pudo
descubrir o analizar, como dice usted, evaluar esto. No sé si algún hermano también pudo hacer esta parte, algún otro hermano. Bueno, les comparto un poco de lo mío para poder compartir un poco más sobre este tema. Y déjenme decirles que yo desde la semana que empezamos a estudiar los talentos, yo me centré en ir leyendo uno a uno, reflexionando en decir, como dice uno, en qué soy bueno, en qué no. Y fíjense que en un momento me sentí un poco como triste porque yo no identificaba muy bien en qué tenía yo tal vez un don o talento. Y pues llegué en cierto punto cuando ya empezamos a estudiar los orgánicos, a los dones de ayuda y de administración. Y yo considero que a mí me gusta mucho lo de, o bueno, me considero un poco buena, no sé si es así, en lo de la organización de diversas situaciones. Entonces yo creo que esa parte podría ser un don en el cual yo podría servir en el ministerio. Tal vez en el servir y en el enseñar también me gusta mucho. Como talentos, bueno, encontré un poco lo de comunicación tal vez. Me gusta cantar, solo que tal vez no serví tanto en la iglesia de esa manera. Y algunas otras cosas tal vez que nosotros podemos hacer. Y en destrezas pues nos decían de que desde un comienzo que sería bueno para poder compartir a los hermanos de la iglesia. Y pues yo tomaba en cuenta lo de mis estudios, que incluso lo daban de ejemplo, personas que enseñaban economía o para el hogar de los hermanos o contabilidad para personas que tal vez están iniciando sus pequeñas empresas. Entonces creo que yo podría compartir lo que estoy estudiando a otras personas y pues eso fue lo que he podido identificar también en mi evaluación de esta semana. Entonces eso les comparto, insisto, no sé si alguien quiere compartir más sobre esto. Sé que hay muchos hermanos aquí capaces, la verdad. Si no es así, pues podemos pasar o continuar en la lección. Bien, nosotros estuvimos un poco, estuvimos viendo la relación entre los dones y el ministerio y nos ponen un pequeño gráfico donde nos dicen que, nos ponen una figurita de un señor dentro de un rango o un círculo determinado, como con un altavoz o un radio, donde nos dice que como que lo que emite ese radio son las operaciones de Dios, el poder de Dios. También nos dice que el radio en sí es el don espiritual o la capacidad del espíritu. Y el ministerio es esa esfera donde se ejerce el don. Entonces yo quisiera saber, no sé si todos tienen al alcance su material o el de ese día, la lección de ese día, para que podamos observarla y no sé si la hermana Scarlett me podría compartir qué análisis o qué interpretación puede haber en esta figura. Hola. Hermanos, ¿me escuchan todos? Sí, ¿me escuchan? Sí, hermana, sí. Sí, le Perfecto. escuchamos, hermana. Ok, bien. Bueno, como les comentaba de la figura, nos dice que ya un poco de la explicación, el ministerio es la esfera donde nosotros ejercemos el don que Dios ha puesto en nuestras manos, pero que el don tiene que ser ungido por el poder de Dios para ser efectivo. Y bueno, nos muestra la pequeña imagen, como les comentaba, que es una estructura en la cual nosotros podemos identificar cómo realmente funcionan los dones dentro del ministerio. Entonces, también hablamos sobre los dones y los deberes cristianos. En él nosotros en esta ocasión pudimos hallar un listado de dones que identificamos ya en el estudio de la semana anterior.
Y nos dice que cuáles deben ser considerados como deberes cristianos. Nos dicen que los deberes cristianos son todos aquellos que nosotros debemos realizar por amor y por la creencia que nosotros tenemos en Cristo, ya sea orar por enfermos, orar por nuestra congregación, por las dificultades, el servir dentro de la iglesia, las diferentes deberes cristianos que nosotros tenemos, pero que también con el entusiasmo y con la dedicación se convierten en dones. Y nos decía que nosotros podemos identificar el deber cristiano y el don espiritual por la intensidad con la que se ejecuta el mismo. Y nos hablaba, por ejemplo, del don de la evangelización, que cada uno de nosotros puede realizarlo porque todos estamos llamados a eso, pero que tal vez no todos tenemos como el don especializado, lo vamos a decir así, que no todos lo hacemos con el mismo ánimo y el mismo entusiasmo como otros que tal vez tengan más desarrollado ese don. Entonces nos dice que podíamos identificarlo de esta manera y nos pone igual los dones y algunas referencias con las cuales nosotros podemos encontrarlos. Nos habla también de los dos extremos que nosotros debemos evitar y nos habla de, número 1, pasar por alto los deberes cristianos. Y esto era muy importante, donde nosotros podíamos decir, número 1, el no cumplir un deber cristiano por decir que no tenemos el don en particular. Por ejemplo, no todos somos dados, no sé, a cantar. No todos creemos que tenemos la habilidad de poder cantar bonito, o decimos, no, es que yo canto bien feo, que no sé qué, entonces no voy a alabar, dice uno, no voy a alabar a Dios, no lo voy a hacer. Y tal vez son deberes que nosotros tenemos y que no necesariamente por hacerlo bien o mal debemos hacerlo, ¿no? Esto es un error que tal vez muchas veces cometemos y dejamos de hacer. Y número 2, también tenemos el hecho de esperar que todos tengan el mismo don. Y por ejemplo, esto suele suceder y es cuando, vaya, por ejemplo, utilizar el ejemplo de la hermana Belinda, cuando ella realiza un arco, por ejemplo, para decorar la iglesia y pide ayuda y no ve el entusiasmo de todos los hermanos para realizar el arco. Y tal vez uno dice como, pero ¿por qué? ¿Por qué no tienen entusiasmo? ¿Por qué no quieren hacerlo? Si esto es para Dios, es para la iglesia. Y a veces uno se enoja porque dice que no tienen el deseo de poder hacer eso. Y recordemos de que no todos son dados para eso, a pesar de que todos somos llamados a poder servir. Entonces estos son dos ejemplos y dos cosas que nosotros debemos evitar, que nos llaman a evitar, para no tener ninguna dificultad. Y nos ponen la pregunta de esta semana en la formación espiritual o de la formación cristiana y nos dice que por qué es necesario saber nuestro don, qué importancia tiene el que nosotros podamos identificar cuál es nuestro don. Entonces, Cecia, no sé si pudiste responder esa pregunta y nos querés compartir qué contestaste. Sí, bueno, lo que yo contesté ahí, escribí que es porque de esa manera como uno como creyente puede poner en práctica y por supuesto dándole un buen uso al don que hemos adquirido y asimismo poner en servicio de la mejor manera a nuestro Señor Jesucristo. Y me llamó mucho la atención donde dice dos destrezas que hay que evitar. El primero, donde la imagen, y si vemos bien y lo fijamos bien, hay como una persona ahí, ¿verdad? Que está como triste o no se mira, o una persona que no haya que hacer, ¿verdad? Y dice ahí, no tengo que hacer porque no tengo ese don. Y creo que muchas veces así lo sentimos, ¿verdad? Que no pensamos que no tenemos algún don o en qué puedo servir o no soy útil en esto o en lo otro. Pero como pueden ver ahí en imagen, los que tienen a mano, hay como unas herramientas, diferentes herramientas
pero que el Señor como que no se da cuenta de lo que tiene al lado. Y así es como a veces nos pasa que tenemos ese don, pero no lo damos cuenta. Y lo que tenemos que hacer nosotros es buscarlo, buscar ese talento o tal vez ese don que lo tenemos al lado y no nos estamos dando cuenta. Y es por eso que es muy importante conocer cuáles son esos dones, talentos y destrezas para asimismo poder, como decía yo, darle ese buen uso y como decía en las lecciones, para poder edificar tanto a nosotros mismos como a las demás personas. Muy bien, que es cierto, muy buena participación, la verdad. Y como dice Cecia, muchas veces no encontramos en qué participar por lo que dicen, no identificamos tal vez en eso que podemos ayudar, por pequeño que sintamos que es de gran ayuda para el servicio del ministerio. Y qué bueno que pudiste ver eso, la verdad es algo muy bonito. No sé si alguien más quiere comentar sobre la pregunta de por qué es necesario saber cuál es nuestro don. Bueno, yo colocaba en esa parte de que considero que es necesario saber cuál es nuestro don, porque así sabremos cómo utilizarlo y cómo mejorarlo para el servicio del ministerio. Creo que se asemeja a lo que decía Cecia, de que así nosotros podemos ponerlo en práctica para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, eso era lo que yo colocaba en esa parte. No sé si alguien más quiere compartirlo. Si no, pasaríamos al día 3. Bien, en el día 3 hablamos sobre el ministerio de la Iglesia Reunida. Y nos habla sobre el ministerio del cuerpo reunido. Dice que el ministerio mutuo empieza en el momento que los miembros del grupo llegan. Antes de comenzar o empezar la reunión, un hermano da una palabra de ánimo a una persona. Y no sé si recuerdan esta parte que nos contaba como, por ejemplo, de que otra persona hablaba bueno, eran 2 mujeres creo que hablaban sobre el nacimiento de su sobrino o su hijo, no sé qué era, o alguien que hablaba sobre personas enfermas del hospital, o que planeaban cómo ir a visitar a personas enfermas y cosas así. Entonces nos ponía esa ilustración y ese ejemplo de cómo nuestros dones se ponen en práctica sin siquiera nosotros poder verlo o poder planearlo de manera planeada. O sea, nosotros pudimos ver ahí de que podemos desempeñarlos de diferentes maneras sin siquiera ponerle o prestar atención. También nos decía que nosotros podemos identificar los dones mencionados en el párrafo anterior, en la pequeña ilustración que nos brindaron. Bueno, nosotros conforme lo que íbamos leyendo, pudimos ir identificando los dones que se presentaban en ese momento. No sé si alguien pudo hacer ese ejercicio y nos quiera compartir qué dones pudo identificar. Amén, hermanos. ¿Sí? Hola, Hola. ¿me escuchan? Sí, sí se escucha, hermano. Ah, bueno, pensé que no me escuchaban, perdón. Ok, yo identifiqué 3. Al inicio del párrafo decía que un hermano da una palabra de ánimo a otro. Eso es exhortar. Sigue diciendo un poquito más abajo, más adelante, que muestra su preocupación por una familia cuya madre está en el hospital. Y mostrar esa preocupación es tener misericordia, otro don. Y el último es el que trajo a un compañero nuevo, ese está evangelizando. Son los 3 dones que encontré y los 3 en ese párrafo.
Muy bien, sí, efectivamente, están muy bien. ¿Alguien más encontró algún otro don? Gracias, hermano Percy. Bueno, los que yo logré encontrar ahí es el don de la exhortación, el de dar, el de evangelismo, el de discernimiento, el de profecía, el de pastor, conocimiento, talento y misericordia. Creo que habían más, pero no son los que logré encontrar. Sí, la verdad habían bastantes. La verdad el ejercicio estaba muy bueno para nosotros poder ir identificando lo que aprendimos la semana anterior, incluso como un ejemplo de qué o cómo funciona cada uno de los dones. Incluso, bueno, hubo un poco más adelante en la semana, creo, o no sé si el mismo día, no estoy muy segura, donde nos colocaban cómo puede reflejarse cada uno de los talentos dentro de la iglesia, ya sea en los ministros o en la escuela dominical, o nos ponían ciertas cosas y eso nos ayuda mucho a nosotros poder identificar incluso qué dones tenemos nosotros. Entonces, qué bueno que pudiste identificar eso. No sé si alguien más identificó algún otro o quiere compartirnos cuáles identificó. Yo en esta actividad pude identificar, bueno, bastante parecidos, el de exhortación, el de misericordia, evangelismo, el de discernimiento y el de enseñanza. Esos son los que yo pude identificar dentro de esta ilustración. Nos habla sobre los dones y ministerios. Nos dice que experimentaremos más éxito en el ministerio si servimos en un ministerio relacionado con el don que Dios nos ha dado. Y quiero que pensemos en la imagen que Cecia nos mencionaba para esto, y es que tal vez a veces forzamos el hecho de querer servir en un lugar donde tal vez no nos sentimos cómodos de acuerdo a las habilidades o dones que Dios nos ha dado. Perdón. Entonces, nosotros, para esto también es muy importante que podamos conocer el don que nosotros poseemos, así poder acercarnos a esos ministerios, los cuales se relacionan mucho a ellos. Por ejemplo, sería bastante difícil que alguien que tiene el don de, no sé, digamos el evangelismo, por ejemplo, venga y quiera acercarse, por ejemplo, voy a decir así, tal vez al grupo de alabanza y digan, yo voy a manejar las consolas, y que tal vez no tenga el mismo conocimiento y se siente encerrado tal vez en el cuartito donde saben que tienen todo lo que manejan las consolas y esas cosas, y tal vez no se sienta bien sirviendo de esa manera, tal vez sienta que falta más. Entonces, cuando ya esta persona tal vez conoce, por ejemplo, el grupo de misioneros y empieza a estudiar con el pastor y conoce todo lo que ellos hacen, siente que su servicio y el hecho de compartirlo es todavía más, con más entusiasmo, con más alegría, se siente mucho más lleno y cerca de Jesús. Entonces, esto es bastante importante, como les decía, hermanos, porque así nosotros podemos entregar un servicio mucho más alegre y mucho más entregado a Dios, porque es algo con el que el Señor nos ha dotado y que con algo que nos sentimos cómodos. Por eso que es muy, muy bueno que nosotros podamos descubrir eso y poder identificarlo de esta manera. Incluso aquí era lo que les decía, que nos muestran cada uno de los dones, cómo se pueden desempeñar o dónde los podemos encontrar. Por ejemplo, nos habla del de profecía, que puede encontrarse en un predicador, uno que da mensajes proféticos, nos dice también los de enseñanzas como maestros de estudios bíblicos, los de escuela dominical, en la iglesia los maestros de preadolescentes, incluso nuestros líderes, por ejemplo, de los grupos de jóvenes. Nos habla de los dones de sabiduría como líderes de la iglesia, los consejeros. Hay, no sé si en la iglesia, no estoy segura, pero en algunas iglesias hay consejeros matrimoniales. Y bueno, en esa parte también están los de exhortación, que también nos habla de consejeros, los ministros de música, predicadores, pastores, líderes de grupo de la iglesia, etcétera.
Y bueno, aquí encontramos cada uno de los dones. A mí me gustó mucho leer esta parte porque uno va, como les decía, descubriendo o identificando cómo se puede desarrollar un don o talento de esta manera en las personas que nosotros podemos observarlos. E incluso si nosotros tenemos uno de estos dones y lo estamos descubriendo, ver cómo o de qué manera nosotros podemos entregarlo al Señor y empezar a servir de esa manera. Bueno, también en esta semana nosotros encontramos lo que es la edificación del cuerpo. Y estuvimos haciendo un repaso de los 12 mandatos que nosotros vimos en el Discipulado 1, que estuvimos viendo, creo que ya para finales de las últimas semanas, donde nosotros estuvimos estudiando esa parte. Y pues estuvimos leyendo los versículos para nosotros identificar estos mandatos. No sé si les gustaría que compartiéramos qué mandatos nosotros encontramos en cada uno de los versículos. Por ejemplo, en el versículo 4, no sé si la hermana Scarlett lo tiene. ¿Puedo identificar cuál es el mandato? ¿En cuál, hermana? Disculpe. En el 4 creo que te dije. Creo, ajá. En el 4, que es Romanos 15:5, ¿qué mandato pudiste identificar? Desde el mismo sentir. Ok. Bueno, yo también tengo eso. No sé si alguien identificó otra cosa. Y si no, pues continuamos con algún otro, como el 10, por ejemplo, Cecia. No sé si tiene algo más. O qué mandato identificó. Bueno, en el 10, dice Efesios 4:2, dice, soportados con paciencia los unos con los otros. Entonces tenemos aquí el de soportados los unos a los otros, ¿verdad? Luego tenemos, por ejemplo, en el 6, hermano Percy, ¿qué mandato identificó? Amonestarnos los unos con los otros. Muy bien. Hermano Giancarlo, en el 3, en el versículo 3, ¿qué mandato encontró? A Romanos 12:10, disculpen, prendiéndonos unos a otros. Bien. Hermana Belinda, en el 12, ya solo para comentarlo, ¿qué mandato encontró? En el 12, Ujú. animaos los unos Animaos. a los otros, sí. Muy bien. Entonces aquí nosotros pudimos hacer un pequeño repaso de los mandatos y pues creo que todos acertamos al mandato de que teníamos en ese. Y también pues pudimos recordar ese contenido que nosotros teníamos de Inste 1. Entonces estuvo muy bien, me parece que fue una buena actividad y pues para poder volver a leerlo. También tenemos ahí la pregunta de la formación espiritual y nos dice en la pregunta, ¿cuál es el don o la capacidad que el Señor te ha dado? ¿Cómo lo usas para su gloria y la edificación del cuerpo de Cristo? Y nos dice, recuerda que el ministerio significa, y nos hace la pregunta de que qué significa. Cecia, no sé qué escribiste aquí en esa pequeña pregunta, que qué significa ahí. Servir al ministerio, hermano. Ah, perfecto, hermano Ian. Bien, entonces eso es lo que significa el ministerio, servir. Bien, en el día número 4, nosotros estuvimos viendo lo que es el ministerio de la iglesia dispersa. Fíjense que esto, a pesar de que fue, yo consideré como un poquito largo y un poco más tedioso, lo voy a llamar, creo que fue muy interesante de leer porque tal vez son cosas que nosotros no identificamos. Hablábamos de la iglesia dispersa y nos dice en la primera parte sal, luz y ovejas entre lobos. Dice que la vida de la iglesia sigue un ritmo de reunirse y dispersarse, porque sabemos que es así. En las reuniones
pongámonos, por ejemplo, en el día jueves, o sea, que hay una reunión, durante todo el día realizamos nuestras diferentes actividades, ya sea ir a la universidad, ir a trabajar, ir al colegio, etcétera, reunirse en alguna reunión que tengamos, lo que sea. Y luego nosotros vamos ya la hora especificada, creo que eran a las 7, si no me equivoco, ya no me acuerdo la hora, pero nos reuníamos ya en el culto de los jueves y podíamos estar con los hermanos que podían asistir. Y así era, igual los domingos nos reuníamos ya a las 9, 9:30, estábamos en la iglesia, servíamos, adorábamos y ya luego nuevamente volvíamos a nuestras vidas. Entonces es prácticamente eso, reunirse y dispersarse. Y dice que nos reunimos para edificar al cuerpo de Cristo, somos enviados al mundo para ser sal, luz y ovejas entre lobos. Y esto es muy importante, porque todo lo que nosotros captamos en cada momento que nosotros estamos en las reuniones o en el estudio de nuestra iglesia o en el estudio personal, esto nos sirve para nosotros poder dispersarnos en el mundo y poder compartirlo, poder ser la sal dentro del mundo. Entonces, esto más que todo fue lo que nosotros estuvimos leyendo y nos dice que el mundo dice dominar, tomar, luchar por lo suyo. Y el pueblo de Dios dice servir, dar, mirar también por los otros. Y vemos la discrepancia que existe eso porque es totalmente diferente. El mundo nos dice tome o arrebate lo que es suyo y lucha por ello. Eso es todo. Pero el pueblo o nuestra creencia nos dice que nosotros tenemos que dar y servir a los que necesitan o incluso a los que no, sino simplemente entregar nosotros de manera desinteresada. ¿Alguien quiere comentar algo sobre eso? Si quieren comentar, lo pueden hacer. Si no, continuamos. Bien, también nos habla de la palabra diáspora. Dice que la palabra que los judíos empleaban para referirse a los hermanos cuando estaban fuera de su patria fue la diáspora. Dice que estuvieran donde estuvieran, no perdían su identidad como el pueblo de Dios y que eran la sociedad de Dios, en el trabajo, en la familia, etc. Y este término es útil para descubrir nuestra relación con la sociedad en la que vivimos. Dice que somos la diáspora en el mundo. Diáspora significaba, según lo que nosotros estudiamos esta semana, los dispersados, nos decía, o las personas que estamos dispersas en el mundo. Entonces prácticamente vemos como ellos, a pesar de que se movilizaban por los diferentes lugares, evangelizando, sirviendo, abriendo iglesias, etc., ellos se encontraban dispersos, pero no perdían ese punto central que ellos conocían. También nos hablaba sobre la teoría de trabajo y dice que nos hablaba sobre dos cosas, creo que no tres, varios, 4, aquí, donde hablábamos sobre el trabajo que es parte del mandato de la creación y dice que Dios nos delegó la responsabilidad de ejercer dominio sobre la creación. También nos hablaba sobre la gran comisión que nosotros estuvimos estudiando, que es una continuación del mandato de Génesis, que era lo que estábamos leyendo arriba, donde nos delega la responsabilidad de ejercer el dominio. Y dice que en el discipulado 1, si recordamos, nosotros estudiábamos, dice que vayáis donde vayas en el curso de nuestra vida a ser discípulos, como decimos nosotros, ir y hacer discípulos, evangelizándolos y enseñándolos. Entonces, esto es el mandato. También hablábamos sobre el trabajo, no es un mal necesario para ser aguantado, sino un medio por el cual servimos a Dios. Y esto es algo importante que recalcar, que muchas veces tal vez por el cansancio o las diferentes circunstancias que nosotros tengamos en nuestro día, sentimos como pesado el hecho de ir a servir o, hoy me toca grupo de Insta y estoy bien cansado y me gustaría acostarme o cosas así decimos nosotros y que tal vez en el afán humano nosotros pensamos o sentimos. Entonces esto suele suceder, pero es muy bueno, hermanos, tomar eso como
Mi mamá lo voy a tomar como ejemplo de decir que es algo que me divierte y me edifica, que me entrega algo que a mí realmente me gusta. Así tomar el hecho del servir, de poder entregar algo que me gusta, hacer algo que me entretiene. Así hacerlo de la misma manera, porque sabemos que todo eso que nos entretiene realmente nos satisface. Y también hablábamos sobre que la Biblia no hace una diferencia entre trabajo secular y sagrado. Y aquí me voy a detener un poco para hablar sobre eso. Dice que Lutero escribió que no existe una vocación religiosa, puesto que el llamado de Dios nos viene en todas las tareas de la vida. Y bueno, cada uno de nosotros se desempeña en las diferentes actividades que hacen el día, como en el trabajo, tal vez, algunos están en la parte, voy a decir un ejemplo, de la salud, otros en educación, otros en telecomunicaciones, yo en contaduría, un ejemplo, y nos encontramos en diferentes situaciones o diferentes labores, pero a pesar de eso, nosotros no somos llamados solo, por ejemplo, las personas que enseñan a que ellos son los que tienen que compartir la palabra solo porque simplemente enseñan, sino que cada una de las labores que nosotros realicemos en el día podemos hacerlo de esa manera, poder compartir con las personas que están a nuestro alrededor o algún compañero de trabajo, amigo, etc. Entonces, también nos habla sobre de que hay 3 maneras de ministrar. Y no sé si alguien nos podría compartir esas 3 maneras en las cuales nosotros podemos ministrar. No sé si el hermano Percy nos quisiera compartir sobre ellas. Amén, hermanos. Pues la primera decía que era el ministerio a pleno tiempo, que es prácticamente lo que ha hecho nuestro pastor, que se dedica 100% a la obra, y otros hermanos que igual se dedican a gran parte de su tiempo a servir en la obra del Señor. Luego están los profesionales cristianos, que podemos ser todos aquellos que ya tenemos un trabajo, que tenemos una profesión X o Y que en el lugar donde estamos, sea el que sea, podamos servir desde ahí a través de nuestro testimonio, a través de nuestras correctas acciones a lo largo de nuestros días de trabajo. Y el tercero eran los grupos, el hacedor de tiendas, lo llama aquí, que eran aquellos hombres que trabajaban haciendo tiendas. Dice incluso Pablo, da el ejemplo del material, que se dedicó en algún tiempo para trabajando, haciendo tiendas, para así ganar dinero y sostenerse, aun cuando Pablo también decía que el obrero era digno de su salario. No obstante, él no quería ser carga para los demás, sino que quería apoyar económicamente a la obra de Dios, porque la obra de Dios es eso, necesitan recursos sí o sí. Entonces, muchas personas ayudamos con los diezmos y las ofrendas, y esa también es una forma de servir dentro del ministerio. Y esas son las tres maneras que decía el manual de cómo servir en el ministerio. Muy bien, gracias hermano Percy. Bueno, esas sí eran las 3 maneras de compartir el ministerio. También tenemos lo que es el llamamiento de Dios. No sé si la hermana Scarlett nos podría compartir el primero. ¿Podría repetir la pregunta, hermana? Sí, hablábamos sobre el llamamiento de Dios. Y bueno, igual aquí nosotros pudimos ver diferentes puntos que nos compartían. Entonces, si puedes compartir el primer punto, el número 1. Amén. El número 1 es un sentido de obligación de hacer algo. Es cuando nosotros no esperamos a que alguien más nos delegue algo, sino que nosotros, movidos por el Espíritu Santo, sentimos en nuestro corazón la obligación de hacer algo por la mejora del ministerio, para servir en el ministerio. Ok, muy bien. Hermana Cecia, ¿nos podría hablar del segundo? Sí, el segundo dice, el llamamiento de Dios es para lograr algo que no podríamos hacer con nuestros propios recursos, como bien lo dice ahí,
Es que sí, como me llama mucho la atención, bueno, el párrafo que tenemos, que te dice ahí que, Señor, dame una tarea que sea demasiado grande y difícil para mis manos humanos. Entonces, aprenderé a apoyarme en ti y apoyándome encontraré mi fuerza. Entonces, lo que yo pude reflexionar sobre esto es que cuando nosotros, como decir, yo me ponía a pensar por qué Él está pidiendo algo demasiado grande que él no podría lograrlo. Y entonces tiene mucha razón porque ya a la hora que nosotros estamos poniéndolo en práctica y pues no lo podríamos lograr con nuestra propia fuerza o con nuestras propias manos, sino tendríamos que pedirle a nuestro Señor Jesucristo lo que es la ayuda y para poder hacerlo de la mejor manera. Wow. Muy bien, gracias, Cecia. Excelente, muy bonito eso. También tenemos un punto 3. Si la hermana Belinda nos lo comparte. Sí, el llamamiento, el número 3, el llamamiento de Dios nos da una profunda satisfacción y gran gozo. Después de que nosotros tenemos el gusto de servir en cualquier área que se nos ha asignado y lo hacemos con aquel ánimo, aquella entrega, con aquel amor, ¿verdad? Que solo Dios puede conocer nuestro corazón. Al terminar, sentimos un gran gozo y vamos alegres y queremos, nos llenamos de una gran satisfacción, un gran gozo, que eso viene de Dios. Algo que ya hemos hecho y que lo hemos entregado al Señor, entonces eso nos llena de mucho gozo. Sabemos que el gozo viene del Señor, ¿verdad? Y cuando nos sentimos gozosos es porque el Señor le ha agradado lo que hemos hecho. Muy bien, hermana, muchas gracias. Por último, en esta lección o en este día pudimos reflexionar sobre cuál es el ministerio en el que el Señor nos ha llamado. Entonces, ¿alguien ya puede identificar tal vez dentro de lo que hemos estudiado cuál es el ministerio al que el Señor le ha llamado? No sé si alguien tiene alguna idea. Bueno, igual espero de que cada uno de nosotros pueda ir identificando o pensando cuál es ese ministerio al que el Señor nos llama. Igual siempre estamos llamados y lo sabemos a poder servir. Entonces siempre poder tener presente a qué somos llamados. En el día 5 nosotros hicimos el repaso de la lección. Este repaso fue bastante analítico, considero yo, con las diferentes preguntas que nosotros teníamos aquí presentes. Por ejemplo, la primera pregunta nos dice, ¿cómo interpretarías lo siguiente? La iglesia es un movimiento laico, nos dice. Hermano Percy, ¿qué pudo interpretar de esa pequeña frase? Que en la antigüedad se decía que solo los ministros, aquellas personas que eran estudiadas, que eran clérigas, podían servir al Señor, pero aquí la iglesia somos un montón de personas particulares que no tenemos una dependencia ministerial única y que servimos al Señor, que somos ministros en donde sea que estamos y estamos llamados a declarar la gloria de Dios en el lugar donde Dios nos ha puesto. Amén, muy bien, excelente. ¿Alguien más tiene algo que interpretar de esta frase? Bueno, hermana, lo que yo pude interpretar sobre eso es que, bueno, lo que escribí yo es que es donde todos los creyentes en Cristo sirven a Cristo dentro y fuera de la iglesia, ya sea en el trabajo, en la comunidad, donde estemos, donde habitemos,
o donde quiera que nosotros vayamos y como decía el versículo, ir y hacer discípulos. Muy bien, gracias, Ceci. Están muy buenas las participaciones y que bueno, incluso aquí nos decía, recuerda que Jesús y sus discípulos eran todos laicos. Pedro enunció el principio del sacerdocio de todos los creyentes y nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Y es que, como ambos decían, todos somos llamados al servicio donde quiera que nosotros estemos, del ministerio. Entonces, ¿podríamos decir que la iglesia es un movimiento laico? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Hermano Percy, con su interpretación, ¿usted cree que sí o que no? Sí, somos un movimiento laico, hermano. Ujú, muy bien. Ahora bien, también teníamos la siguiente pregunta y nos decía, explica lo siguiente. El ministerio fluye de lo que uno es y nos pregunta cómo. Hermana Belinda, ¿usted qué piensa de ello? El ministerio fluye de lo que uno es. ¿Cómo? Ujú, sí. Cada ministerio está entregado, ¿verdad? A un servidor. Nosotros podemos ver que cualquier trabajo que nosotros realicemos sale bien o sale mal dependiendo de la forma en que nosotros, el ánimo que nosotros lo hacemos, ¿verdad? El esfuerzo que nosotros queremos hacer aquello, si lo hacemos con amor o si lo estamos haciendo sin ánimo, sin ganas. Entonces, el ministerio sale bien si nosotros fluye un interés, ¿verdad? Que seamos efectivos, que seamos dispuestos en lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, fluye de lo que uno es, porque si uno lo está haciendo con efectividad, el ministerio va a fluir bien, ¿ves? Y depende de la forma en que nosotros lo estamos haciendo. Porque digo yo que si no lo hacemos con el amor, con el interés, ¿verdad? Entonces las cosas nunca salen bien. Eso entendí yo, hermano. Muy bien. También, gracias hermana Belinda. También hablábamos sobre qué relación existe entre un don espiritual y un deber cristiano. Hermana Scarlett, ¿qué tiene en esta parte? Que todos como hijos de Dios, todos estamos llamados a hacer algo por el ministerio y en el ministerio. Entonces, todos como cristianos tenemos ciertos deberes que debemos cumplir o ciertas cosas que se espera que nosotros hagamos. Entonces, a través de los dones que el Espíritu Santo nos otorga a cada uno de nosotros, nos capacita para realizar todos esos deberes de la mejor forma y para que nuestro servicio sea de la mejor manera hecho para el Señor. Muy bien. También tenemos unas pequeñas preguntas aquí. Nos dice en el libro de Librando a los laicos. El doctor Paul Stevens hace una distinción entre dos tipos de laicos y nos dice ministros de la iglesia y, tipo A y tipo B. Y nos dice que tipo A los que sirven a Dios a través de su profesión o una ocupación. Y los de tipo B, su interés no está en una ocupación o trabajo, sino en el servicio dentro de su iglesia local. Hermano Giancarlos, ¿qué ministro de la iglesia tiene cada una de ellas, en la A y en la B? Considero que en la A viene siendo lo que es la diáspora o
o el ministerio disperso. Y en el B sería la iglesia reunida. Ujú. Muy bien, gracias hermano Giancarlo. Y nos dice aquí, también nos hace esa misma pregunta, si el hermano Giancarlo puede contestarla, nos dice ¿cuál eres tú? ¿Cuál consideró que era usted? Hermano, le diré que en sí, en lo que pues estudié, diría que en la reunida, pero considero que podría ser en ambas, porque como había mencionado de lo laico, pues uno en el trabajo pues debe de actuar, ¿verdad? El carácter de uno influye en lo que es la persona. No sé si estaré equivocado. Y consideraría que ambas, hermano. Fíjese que yo, considerando lo mismo que usted, creo que no, bueno, creo que está dentro de lo que cabe, cada uno de nosotros puede elegir una, efectivamente, porque uno se puede identificar con una o con la otra. Pero yo creería que podemos pertenecer a ambas, porque no solo podemos servir en un lado o solo en el otro, sino que tal vez tenemos la capacidad o posibilidad de hacerlo de ambas maneras. Entonces, creo que está bien, no veo algo mal. Y bueno, en lo último, nosotros decía aquí que escribiéramos en las líneas una reacción personal de lo que hemos estudiado esta semana. Y dice que si queríamos, podíamos prepararnos para compartirlos en el grupo de esta semana. Sin embargo, no sé si hay alguna duda o comentario sobre eso para poder compartirlo. Y si no, pues igual lo podríamos dejar de esa manera. No sé si alguien tiene alguna duda o algo importante o que le llamó la atención de poder resaltar. Por cierto, bienvenida, hermana Lauri. Amén, hermana. No me había Muchas fijado si bendiciones. entró ya ratos. No, incluso ahorita vengo entrando Sí. porque, bueno, el examen lo tenía programado para 2 horas, pero gracias a Dios terminé antes, ahorita. Qué bueno, qué bendición. Igual esperamos que le haya ido muy bien. Sí, así es, hermana, me fue muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, ya estamos, hermana, casi para finalizar en el último día. Estábamos hablando de si tenemos alguna duda, comentario sobre lo que estudiamos esta semana. Entonces, no sé si usted tenía algo de la reacción, creo que se llamaba personal. Sí, reacción personal de ya el día 5, si tenía alguna duda o comentario que compartir. Hermanos, Sí, hermano Giancarlo. me gustaría retroalimentar, tocar de nuevo lo que es los temas del día 4, en el cual, pues, cuando se menciona la diáspora, ¿verdad? Y menciona lo del trabajo, el versículo de Génesis 3:19. Yo aquí lo tengo a mano y yo lo voy a compartir. En el cual dice que con el sudor del rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Entonces, es palabra de Dios, ¿verdad? Y pues trabajando enaltecemos a Dios, cumpliendo pues lo que Él nos ha mandado. Y no sé, de verdad, si pues se puede explicar un poco más sobre el tema, ¿verdad? Porque en esta parte sí, en lo del, las áreas a administrar, sí, no quedé muy claro yo, fíjese. Pero a las áreas de administrar, ¿en qué sentido, hermano? Porque sí sería bueno realmente tocar este tipo de puntos. Cuando nos habla así como áreas a administrar, ¿a qué se refiere? Es por la pregunta del último día en el cual pues se nos
preguntó, ¿verdad? A cuál nos considerábamos, si Ujú. a la iglesia reunida o a la diáspora. No sé si alguien pues podría pues apoyar más en lo que es el Muy bien, entonces conocimiento. regresemos un poco a ese punto. Y bien, nos dice que el tipo A, hablábamos sobre los que sirven a Dios a través de su profesión y decíamos de que esta es la iglesia dispersa. Igual pues la B su interés no está en su ocupación o trabajo, sino en el servicio de su iglesia local. Y vemos de que están como, unos sirven a Dios a través de su profesión o en su ocupación, en su trabajo, vamos a decirlo así. Y los otros sirven directamente en la iglesia, que no, su ocupación no es de real interés, sino que ellos sirven netamente para el servicio dentro de la iglesia a la que asisten. Como usted me decía, yo que usted consideraba que podía hacer ambas, porque por ejemplo, usted sirve en la iglesia y también puede compartir en su trabajo. Yo también lo consideraba así. Yo considero que se pueden hacer ambas cosas, pero no sé si alguien tiene un punto de vista diferente en la cual decir como que o soy de aquí o soy de allá. Nada de lo que les quiero decir es que si alguien selecciona, por ejemplo, de que el tipo B, donde sabemos que esta es la iglesia reunida, es a donde se identifica, significa que está mal. No, nada que ver. Si no, nosotros podríamos identificar esta parte. No sé, por ejemplo, el hermano Percy, que pudo identificar él. Es que yo compartía con lo de Carlos, o sea, también siento que soy parte de la iglesia de la diáspora, sí, de la iglesia esparcida, y de la iglesia reunida, porque, o sea, entre semana, cuando no estoy en el culto, soy parte de mi testimonio en la calle, en donde esté. Y el domingo muchas veces me ha tocado servir y soy parte del servicio dentro de la iglesia. Por ende, somos parte, en mi criterio, de las dos. Así es. Yo consideraría, hermanos, de que incluso es muy saludable dentro de nuestra relación personal con Cristo y bueno, con Dios, el hecho de participar de ambas, puesto de que vivimos una vida completamente entregada. No decir como una cosa es el trabajo y otra cosa es la iglesia, no, sino saber que nuestra relación con Dios es aquí, allá y en donde sea. Entonces yo creo que el hecho de poder nosotros participar de ambas, como les decía, es realmente bueno, realmente saludable y yo considero que es lo más conveniente para nuestro propio crecimiento. Entonces yo me ubico igual que ustedes, insisto, no sé si alguien lo ubica de diferente manera, pero no sé, hermano Giancarlo, si se encuentra un poco más claro con eso. Sí, hermana, gracias. Incluso que acabo de recordar una estadística que hace tiempito leí en el cual mencionaban de que en las cifras económicas del país de Israel mencionan de que es uno de los países con la cantidad más alta, por así decirlo, alta, pues una cifra relativamente pues que sorprende sobre el promedio en el cual menciona que el desempleo es alto, considerando que es un país desarrollado en muchos aspectos, y esto debido a que pues gran parte de los habitantes que están en la edad laboral no trabajan en lo que son empresas, sino que se dedican solamente pues al servicio de la palabra, a los ministerios. Muy interesante. Podemos ver, bueno, hermano, yo, como usted leía el versículo de que el esfuerzo de nuestra del sudor del esfuerzo de nuestra frente, pues nosotros podríamos servirnos. Yo considero de que Dios nos da fuerzas y habilidades incluso para nosotros poder ayudarnos en nuestra vida en este mundo. No necesariamente para satisfacer todos esos deseos que nosotros tengamos, pero sí para mantenernos viviendo bien.
Entonces, sí considero de que es importante nosotros desempeñarnos en el mundo de manera laboral o profesional, pero mucho más importante también dentro de eso poder servir a Dios, porque es ahí donde nosotros debemos encontrar esas pequeñas coyunturas en las cuales poder incluir al Señor. Por ejemplo, voy al gimnasio, poder compartir con mi compañero, no sé, de las maquinitas de la par, no sé, lo que sea que esté haciendo a la par, de poder compartirle alguna palabra, o si lo miramos tal vez un poco triste, comentarle, platicar con él, darle un consejo, por ejemplo, ahí, o en el trabajo, si miramos a alguna compañera que se encuentra en dificultades económicas, poderle compartir diferentes consejos también dentro de la palabra, y son cosas que nosotros podemos servir de esa manera o ocuparnos de esa manera. Pero también está la ocupación dentro de la iglesia, donde nosotros nos centramos única y exclusivamente a eso, al servicio dentro de la iglesia. Por ejemplo, en esos tiempos donde nosotros nos sentamos a realizar nuestro estudio de INSTE, y es única y exclusivamente en eso en lo que estamos centrados, o por ejemplo en lo que hace el hermano Ian Carlos, la hermana Scarlett, en la edición de los videos, donde ellos están haciendo exclusivamente el servicio para el Señor con respecto a los videos. Entonces, podemos ver de que participamos en ambos y que es muy bueno para nosotros y también para el servicio de Dios. Igual yo les quería compartir, ya que el hermano Giancarlos nos estaba hablando, esta fue una estadística que nos compartieron de INSTE también, donde nos dicen que el 90% de los cristianos son nominales. ¿Y esto qué quiere decir? Que son creyentes que se identifican como cristianos evangélicos, pero contradicen con su testimonio los principios cristianos básicos. No se congregan, no tienen compromiso, no participan en las actividades de la congregación. Entonces, aquí nosotros podemos ver de que yo afirmaría un poco que es verdaderamente importante el poder servir en ambos ministerios, en la iglesia reunida como en la dispersa. Yo consideraría ese punto como algo para poder afirmarlo, no ser cristianos nominales en los cuales nosotros nos servimos o no presentamos un testimonio adecuado de lo que realmente somos. Entonces, con esto yo les podría compartir un poco sobre ese tema. No sé si alguien más quiere compartir algo. Bien, insisto, hermano Giancarlos, no sé si está bien con esto, o incluso en la otra reunión o en esta misma podemos ir participando sobre eso, porque muy buena participación la suya, la verdad. ¿Se encuentra mejor con ella? Gracias, hermano. Gracias, Y bueno. pues lo que había mencionado, ¿verdad? Que esa cifra pues es más bien pues son dichosos, ¿verdad? Porque tienen esa oportunidad de solo dedicarse pues al estudio bíblico, en el cual pues pueden tener, no sé, derechos de salud ya más fácilmente, ¿verdad? Y pues gloria a Dios por eso, porque ellos sí tienen pues más facilidades, ¿verdad? En dedicarse solamente a lo que es al estudio De la bíblico. palabra. Sí, la verdad sí tiene razón. Podría buscarse la manera siempre de hacer ese servicio, pero uno siempre tiene que centrarse en lo bueno que nosotros tenemos como oportunidades. Yo considero de que es muy bueno participar en una y en la otra, pero sí, no me había centrado yo en ese punto de que ellos realmente sí son privilegiados en poder hacer eso de manera exclusiva, lo voy a decir así, es cierto, tienen el gran privilegio de poder hacerlo con libertad, y tal vez en su país o tal vez en sus congregaciones tienen la oportunidad de hacerlo también teniendo un sostén, porque como dicen, Dios no desampara a nadie, da a cada uno lo que realmente necesita para subsistir. Entonces esperemos que esos hermanos por allá pues tengan esa posibilidad, y que bueno, esperemos algún día nosotros también tengamos esa oportunidad. Y qué bueno, hermano.
ahora le entiendo mucho mejor lo que nos dice y gracias por compartir esa estadística. Bien, no sé si hay más hermanos, alguien más que quiera compartir algo. Bien, si no, solo comentar, la otra semana nosotros estaremos viendo el tema de la iglesia y el liderazgo. Creo que esa sería la cuarta semana estudiando el tema de la iglesia, que estaba un poco confundida yo en el inicio. Esa sería nuestra cuarta semana hablando sobre la iglesia. Estaremos tocando, bueno, los 5 días entre las lecciones, la naturaleza del liderazgo espiritual, los 5 tipos de líderes, veamos qué importante es eso, que nosotros podemos identificar estos tipos de líderes que existen, los requisitos bíblicos para ser líder, a ver si qué es lo que se requiere para eso, una autoridad espiritual y pues obviamente el repaso que nosotros vamos a estar teniendo cada semana, como ya sabemos. Entonces, esperemos que la otra semana también esté muy llena de conocimiento como estas semanas y que podamos aprovecharlo de la mejor manera. Entonces, si no hay más que agregar, hermanos, esta sería nuestra reunión de esta semana. Espero que haya sido de mucho crecimiento y si algún hermano tuvo alguna dificultad con sus exámenes o alguna pregunta o algo, igual me puede escribir un mensaje para poder solucionarlo. Igual recordemos, si tienen pendiente la entrega de alguna de las calificaciones de las evaluaciones para que estemos ya al día con eso. Y creo que eso es todo. No sé si alguien tiene algo que agregar. Yo decir que la reunión estuvo muy bonita, muy bendecida, de mucho provecho. Y bueno, pues el Espíritu Santo estuvo en dirección de la misma. Y solamente gracias por que todos estuvieron, ¿verdad? Estuvimos muy atentos. Y gracias, hermana Estefanía. Gracias a todos. Amén. Gracias, hermana Belinda. ¿Alguien más que quiera compartirnos algo? Bien, si no es así, le voy a pedir al hermano Percy si nos puede ayudar con una oración de cierre para podernos ir bien esta semana. Amén, hermanos. Pues cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros y ponemos esta reunión ya en manos del Señor. Te agradecemos, Padre amado, por cada uno de los que estamos presentes, oh Dios. Te agradecemos por darnos el privilegio y la bendición de poder aprender de ti. Gracias por poder disfrutar de este tiempo con cada uno de nuestros hermanos, oh Dios. Los bendecimos y bendecimos nuestras familias, Padre amado. Que seas tú propicio a cada necesidad de nosotros. Bendice a cada miembro de este grupo, del primer grupo también, oh Dios, y a cada uno de los hermanos de nuestra iglesia. Ponemos en tus manos, oh Dios, nuestra querida y amada iglesia, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Te pedimos por los hermanos que no pudieron estar presentes en esta reunión, oh Dios. El problema que les impidió esté tú propio para que el próximo fin de semana puedan estar aquí. Bendecimos nuestra vida, palabra, y bendecimos cada uno de los que estamos aquí, oh Dios. Todo lo ponemos en tus manos. Gracias te damos, Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, damos por concluida la reunión de esta semana y nos veremos hasta la otra semana ya.